Isabel Hernández Lameda, les hablo desde Carora, Estado Lara, y agradezco la invitación que hicieron llegar a través del Centro de Historia Larense, de la cual soy miembro, a participar en estas jornadas de investigación histórica, celebrando el 10º aniversario de la inauguración de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes de la UNER, universidad que desde 1999 funge desde los llanos centrales pues para toda Venezuela. Agradezco esta oportunidad de presentarles la vida y obra de un personaje maravilloso de esta región larense para Venezuela y para el mundo, el cual es don Cecilio Zubillaga Pereira. Esta ponencia pues la titulé Chio Zubillaga, una voz de la Venezuela campesina. Primero les voy a contar brevemente mi acercamiento al personaje, cómo llegué yo acá, ¿no? Por razones académicas y en estudio del contexto histórico y abordaje histórico de mi región, me consigo con este personaje maravilloso del año 2005. Es decir, yo tengo hoy 15 años. 15 años trabajando la figura de Cecilio Zubillaga, pero a través de él, de toda la Venezuela campesina de la época. Chio Zubillaga nace en Carora a finales del siglo XIX, en 1887, y tiene como condición ser parte de las familias principales de esta región, la cual son descendientes de los españoles, dueños de las tierras, controladores de la estructura social y del modelo económico, social y cultural y axiológico de la época en esta región. Él es parte de esas familias que él mismo catalogó como la Godardia caroreña, tanto del lado de padre como del lado de madre. Zubillaga es un apellido vasco que llega aquí a Carora en el siglo XVIII y se apoderaron del manejo del comercio de la región. Y la familia Pereira se llega un poco antes a Carora, en el siglo XVII, y también forma parte de esas 7 familias que controlan la estructura económico-social de la región. Chio Zubillaga se atreve a catalogarla como la Godardia caroreña, pero en este personaje hay una condición, ¿no? Que él se revela y se coloca en oposición a la praxis axiológica de su propia grupo social y enfrentándose a ello por el latifundio, en contra del latifundio y a esa militancia católica desde la visión más conservadora. Entonces, Chio nace pues en un mundo de atraso, en una Venezuela de finales del siglo XIX, pues sangrienta. Acabamos de salir en ese siglo, habíamos pasado la guerra de independencia, la guerra federal. La familia Zubillaga, por cierto, se identifica profundamente con el liberalismo, fueron parte militantes del liberalismo amarillo y todo eso influyó en don Chio. El ideólogo de la campaña federal fue Ildefonso Herrera Guiragalde, otro carreño, una de las influencias fundamentales de don Cecilio. Pero ese grupo social, controlador de la tierra,
y a través de la religión católica, de los valores, de la axiología, de la cultura, de la región, impone y lleva a cabo una forma de ser que Chio, a través de un programa cultural y un plan cultural que desarrolló cabalmente, se le enfrentó y trató de formar desde lo cultural, desde lo ideológico, a los campesinos y a los artesanos de esta región. En ese plan cultural que Chio desarrolla en contraposición de la clase social a la que él pertenecía por nacimiento, funda periódicos, empieza con una prosa y una pluma combativa desde 1907. Empieza a participar y a fundar semanarios para enfrentar al gobierno de Gómez y a las familias tradicionales de Carora que estaban cuadradas con el gobierno de Gómez, con el latifundio y con la represión y con la opresión, y que se beneficiaban del analfabetismo, de la explotación a grados inimaginables del campesino, aquí del trabajador de la tierra, tanto que a finales al principio de la década del 40 hubo un éxodo campesino muy importante aquí en el municipio, en el entonces distrito Torres, hoy municipio Torres, del estado de Lara, que los campesinos preferían irse a trabajar en las petroleras en el estado Zulia, en el vecino estado Zulia. Pero para la formación del campesino y para la lucha en contra del gobierno de Gómez y de la Godarra Caroreña, Chio, como les explicaba, diseñó un plan cultural o llevó a cabo una política y un plan cultural. Lo primero, los periódicos, ¿no? En 1907 empieza a participar en un seminario que se llama Ensayos, luego funda Monitor, luego participa en el diario de Carora en una columna, y en el cual se convirtió como en el cronista sentimental de Carora, hacía denuncias. Luego funda su propio, en 1933, ya feneciendo el gobierno de Gómez, funda un periódico que se llamó Canta Claro, que luego fue cerrado, ¿no?, por el lopecismo a posterior en 1936 de la región, a través de sus enfrentamientos con el gobernador del estado Lara para la época, Honorio Sigala, también de las familias principales de esta región. Luego participa en el Proletario. Luego también como parte de ese plan cultural, de ese proyecto cultural que Chio ejecuta aquí, funda lugares para la formación de los campesinos y para la disidencia política, ¿no? Funda en 1926 la Sociedad de Artesanos San José, gremios donde se organizaban los artesanos para la formación también. Él funda una biblioteca. Luego en 1934 funda la primera biblioteca pública en el estado Lara y la tercera en Venezuela en 1934, en plena época, en medio del gomecismo, con sucursales en los suburbios caroreños, en la periferia de Carora y en los campos, en las zonas rurales del municipio Torres, la cual tituló le puso el nombre del ideólogo de la Guerra Federal, que fue Herrera Guinagalde, y hoy es la biblioteca pública que hoy gozamos aquí, que se llama Ildefonso Herrera Guinagalde, la funda en 1934, y en 1938 funda el Centro Lara, Centro
la reunión policlasista, en contraposición al Club Torres, que era el centro social de la Godaje caroreña, ¿no? Y por último cierro con una de las experiencias más maravillosas de este maestro, que con él nace no solamente el pensamiento popular en Venezuela, sino una forma de hacer cultura en Venezuela. Es su cuarto biblioteca. Por allí pasaron jóvenes de los suburbios caroreños a formarse el alma. Y desde la provincia venezolana, esa formación con sentido jesucristista, patriota, bolivariana, zamorana, fueron alcanzando pues el conocimiento universal. Hombre que nunca pasó por la academia, más bien impugnó desde su cuarto biblioteca esa academia moderno-colonial. Como discípulos podemos nombrar a Guillermo Morón, que aún vive, al universal guitarrista Livio Díaz, a Luis Beltrán Guerrero. Entonces, desde aquí, desde Carora, me despido, les doy las gracias y les presento estas figuras desde el campo venezolano para el mundo, y esperando contestar sus inquietudes a través de mi correo electrónico de esta presentación pequeña que les acabo de hacer. Muchas gracias. Saludos desde el área de Humanidades, Letras y Artes de la Universidad Rómulo Gallegos, Núcleo Calabozo. En esta oportunidad voy a compartir con todos los participantes de las sextas jornadas de investigación histórica, doctor Aristide Medina Rubio, desde casa, la investigación El culto a Santa Bárbara, un aporte historiográfico al folclore religioso del país. Un tema interesante por cuanto estamos frente a una pluralidad de fenómenos religiosos referidos a diversos motivos de la esfera social, los cuales muestran que la religión sigue teniendo un lugar de importancia en los grupos sociales. Igualmente, es notoria la incidencia progresiva de nuevas formas de creencias que se traducen en nuevos cultos y sectas, de nuevas formas devotas asociadas a la religión católica, religiones orientales, al surgimiento de prácticas adoradoras en el ámbito individual. Resulta un menú adaptado a necesidades personales, seguido de la influencia de una religiosidad difusa o ecléctica, en donde la astrología, la reencarnación, la santería y el espiritismo toman participación en la convicción del creyente. De esta manera, en Venezuela, la adoración de los santos es cada vez más ferviente. Le pedimos a diario que resuelvan nuestros problemas. A los santos se les pide ayuda y protección para las cosas banales y perentorias. Se les habla, si ellos responden favorablemente, se les da las gracias. Por el contrario, no cumplen los pedidos, se les puede castigar, desde la duda o la indiferencia. También a los santos se les rinde homenaje, se les adora y venera. Se les solicita protección y sobre todo se les pide favores por cualquier problema específico por el cual se esté atravesando. Desde esta perspectiva, entre las devociones del venezolano está la adoración a la Madre de Dios. Al respecto, Panera en el año 2003 señala que ha estado muy arraigada en Venezuela la devoción a la Santísima Virgen y a las advocaciones marianas. Respecto a esto, el monseñor Mariano Martí, en su visita a Caracas entre los años 1771 y 1784, cita cada una de ellas y el lugar donde recibían culto, cuyas imágenes se hallaban en casi todas las iglesias, ermitas, capillas y oratorios repartidos por el territorio bajo distintas advocaciones. Las más veneradas, a juzgar por el número de frecuencias en que aparecen citadas, son la Virgen del Rosario, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de los Dolores y la Virgen del Carmen. Igualmente conseguimos que el nombre de Santa Bárbara se repite en varias ocasiones en la toponimia nacional.
Al respecto, Sendí en el año 2000 plantea que en España la devoción a Santa Bárbara se introdujo hacia finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII. Su culto se relaciona con la peregrinación a Santiago, ya que la ruta de los peregrinos está sembrada a ambos lados de imágenes y capillas dedicadas a la santa. Desde esa ruta de peregrinación se fue extendiendo por toda la península ibérica. El proceso de ocupación permitió que se difundiera ampliamente a nuestra América, a tal punto que desde épocas muy tempranas numerosas poblaciones tomaron su nombre a lo largo y ancho de todo el territorio. En Venezuela, la devoción a Santa Bárbara es nacional, con templos y parroquias e instituciones dedicadas a su nombre, como por ejemplo en Santa Bárbara del Zulia, al igual que en los estados Barinas, Mérida, Rubio, Táchira, Apure, Anzoátegui y Monagas, conseguimos varias poblaciones con el nombre de Santa Bárbara. En el estado Guárico, desde el 4 de diciembre de 1768, se fundó el pueblo de Santa Bárbara de Guardatinajas, una población muy cercana a Calabozo, en el municipio Francisco de Miranda. Esta cercanía ha contribuido a la expansión del culto en esta parroquia principal del municipio, debido a que este pueblo lleva ese nombre y anualmente se celebran fiestas en honor a Santa Bárbara de Guardatinajas. Existen varias leyendas que tratan de explicar el origen de Santa Bárbara. Según el misal romano anterior al último concilio, el martirio de Santa Bárbara había ocurrido en Nicomedia, en el siglo III de nuestra era, en tiempos del emperador Maximino Strax. La tradición oral relata que Bárbara era la única hija de un sátrapa llamado Dioscuro. Había quedado huérfana de madre a los 7 años y muy joven se convirtió al cristianismo. Dioscuro descubrió la conversión y la denunció a pretor romano, el cual la condenó a pena capital. El sátrapa, que ya había mandado a construir una torre para mantener a Bárbara alejada del mundo, y la forzó a la apostasía, la sometió a toda clase de castigo y vejaciones. Finalmente, la ejecutó en sentencia de muerte. En el momento la degolló con su propia espada, y mientras ocurría el parricidio, Dioscuro fue fulminado por un rayo. A este hecho, según parece, se le ha atribuido el origen de la frase acordarse de Santa Bárbara cuando truena, y de que la iglesia la nominara santa protectora de las personas y de sus bienes frente a las tormentas. En este transitar existe otra historia más tardía en el tiempo, totalmente distinta y de menor difusión, que refiere que el padre de Santa Bárbara había nacido en Hippo, Argelia, y se llamaba Lipius. Había dedicado su vida al conocimiento y ejercicio de la química en aplicaciones bélicas y a la fabricación de explosivos. La joven estaba dotada de gran belleza e inteligencia porque ayudaba a su padre en la construcción y preparación de estos químicos para los explosivos y luces de bengalas. Para el año de 430, África sufría una invasión de pueblos bárbaros. Alipio dirigió su defensa y fue muerto por un flechazo. Entonces los sitiados llamaron a Bárbara al convento para que prosiguiera con la defensa iniciada por su padre, hecho que ella descartó, y después de 14 meses la ciudad se vio obligada a capitular y los sitiadores pretendieron vengarse de Bárbara, asaltando el convento, pero ella, previendo lo que iba a ocurrir, tenía acumulado una gran cantidad de explosivos en el subterráneo del monasterio, y cuando se percató que ya no podía defenderse, provocó una explosión en donde conquistadores y vencidos fueron aniquilados bajo los escombros. También existe una tercera leyenda que relaciona a Santa Bárbara con Changó. Según Morales, en lo que se refiere a Changó, forma parte del panteón de los dioses de la santería o religión de los orichas. La santería se basa en la religión de los yorubas, propia de Nigeria, una región de la costa sureste de África, traída por los esclavos a Cuba, presente en Venezuela desde mediados de los años 60 del siglo XX, como consecuencia del exilio de muchos cubanos a raíz de la Revolución cubana. A lo largo de los siglos, Santa Bárbara ha sido elegida como patrona de los artilleros, ingenieros, mineros, trabajadores, fundidores, bomberos, arquitectos, albañiles, constructores y cavadoras de tumba. De los 14 santos protectores existentes, Santa Bárbara es la santa protectora que defiende del rayo, el fuego, la muerte repentina sin confesión y la provocada por explosiones. Fue
Una de las santas más populares en la Edad Media, virtud que conserva aún en la actualidad. En España ostenta el patronazgo de numerosos pueblos, donde se le festeja con misas, novenas, procesiones y romerías. Es importante mencionar que la fiesta de Santa Bárbara fue eliminada del santoral romano en 1969, pero el hecho de que no aparezca en el calendario litúrgico no significa que la Iglesia la haya descartado, simplemente ha querido dar lugar en la liturgia a otros santos cuya vida aparece mejor documentada. En razón a estas leyendas encontramos que existen 3 Santa Bárbaras: Santa Bárbara Bendita, que está ligada a la religión católica; Santa Bárbara Guerrera, que es la que está de alguna manera imbricada con esas leyendas de la Santa Bárbara que preparaba explosivos, que es la Santa Bárbara luchadora, guerrera, y la Santa Bárbara de Changó, como algunos devotos la llaman, en relación a la religión de los yorubas. En cuanto a la simbología que presenta a Santa Bárbara o la identifica, encontramos que Santa Bárbara es frecuentemente representada con ropajes de su época, un tocado de doncella y una serie de objetos que a continuación se indican. La corona ostenta Santa Bárbara en su cabeza, representa que alcanzó el reino de los cielos. La torre, junto a su figura, se suele colocar una torre de 3 ventanas en alusión al lugar donde estuvo presa. Esta tiene relación con la leyenda de Nicomedia, cuando Dioscuro el padre la asesina. La espada que lleva en su mano derecha generalmente representa el arma con la que su padre le quitó la vida. El cáliz o copón en su mano izquierda es una alegoría al recuerdo que fue confortada con la Eucaristía. Posterior a un trabajo de campo realizado con creyentes que le rinden culto a Santa Bárbara en el municipio Francisco de Miranda, hemos llegado a la siguiente síntesis hermenéutica. En cuanto al culto en el municipio, se advierte en la devoción a Santa Bárbara una actitud de agradecimiento por los favores concedidos, los cuales parten desde la sanación de una enfermedad, una carestía material, una buena cosecha. Recordemos que estamos en Calabozo, una ciudad productora de arroz que forma parte del estado Guárico, y este estado es el segundo productor a nivel nacional de este rubro. También tiene que ver ese agradecimiento a Santa Bárbara con el éxito en los negocios, con el trabajo o el estudio, con la ayuda a otras personas, entre otras solicitudes que demandan las necesidades de quienes le piden con fervor. En cuanto al amor a la santa, se observa que la mayoría de los entrevistados le rinden tributo no solo por el agradecimiento de un favor, sino porque ella sirve de intermediaria ante Dios para colaborar en la satisfacción de una solicitud de otras personas. Tal es el caso de las santeras que dejan en manos de Santa Bárbara la solución de un problema particular de un cliente. Asimismo, es notorio la transmisión del culto. En la mayoría de los casos se adopta de amigos o familiares. En otros casos, los hijos heredan la devoción y le dan continuidad en el tiempo. En otros, devotos de la santa recomiendan a las personas pedirle, lo que consecuentemente, al concederle el favor, también se convierten en creyentes de la santa e inician la tradición del culto. Esto demuestra que las manifestaciones religiosas adquieren sentido por el efecto simbólico que la gente piensa en cuanto al aporte de la experiencia, puesto el objeto religioso posee cualidades que otros no poseen, de modo que cada quien encuentra la utilidad para su existencia. En este mismo orden de ideas, es importante destacar la propagación del culto. Los informantes aseveraron que inicialmente hacían una fiesta de pocas personas en donde se reunían familiares. Con el transcurrir de los años se ha extendido la devoción a otras personas, quienes se agregan a la fiesta de un anfitrión o anfitriona con ofrendas. Situación que da cuenta hoy día de la algarabía colectiva que genera la adoración a la santa. La fiesta es una muestra cómo la sociedad se piensa a sí misma y en las acciones expresa su creencia religiosa en honor a la divinidad. En relación a la celebración, se aprecia un sincretismo en la concurrencia de varios elementos importantes. En algunas celebraciones
las personas realizan misa o rosario, que tiene que ver con la religión católica, colocan frutas, flores, pero incorporan también tambores y vestimenta roja, que esto es propio de la cultura africana. En otras celebraciones observamos que colocan a Santa Bárbara Bendita con la imagen de Changó, un signo o símbolo de la cultura africana, específicamente de la religión de los yorubas. También esta celebración la acompañan con comidas y música autóctona de la región, como por ejemplo acá en nuestra región llanera se acostumbra la ternera con el conjunto de arpa. También agregan la torta de ñame y caraotas, que esta es una práctica indígena en la parte gastronómica. Y también se ve incorporado los mariachis, que es una representación musical de los mexicanos. En algunos casos se consiguen con sacrificios que realizan algunos espiritistas en la celebración de Santa Bárbara. En este sistema, la dimensión propiamente sagrada emana del cristianismo y de las dimensiones profanas surgidas de prácticas corrientes de la vida social. Se mezclan en una suerte de simbiosis. Todo ocurre como si las fuerzas de lo sagrado y la omnipresencia de lo profano producen un sistema adecuado y flexible que corresponde a las estructuras de pensamiento y a las creencias populares. De esta forma se afirma que el conocimiento del culto es un aporte desde el punto de vista de la identidad cultural, por cuanto la cultura de cualquier sociedad es la suma total de las ideas, de la suma de las reacciones emotivas condicionadas y las pautas de conducta habitual que los miembros de esa sociedad han adquirido por instrucción o imitación y que comparten en mayor o menor grado. A continuación voy a dejar algunas imágenes relacionadas con la celebración del culto a Santa Bárbara en el municipio Francisco de Miranda. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. El título de mi ponencia es Las montañas que aparecen y desaparecen. Quien les habla es Orlando Rivero, cronista comunal. Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto en el colectivo de un relieve geográfico que sobresale en el horizonte norte, que se divisa sobre la sabana infinita del llano que rodea a la ciudad de Calabozo. Es el mismo relieve por donde pasaron algunos españoles en su ruta conquistadora, de la cual los cronistas de las Indias dejaron escritos y notas bibliográficas de esos hechos a través de los siglos. Es un trabajo de investigación de corte geohistórico, donde se utilizaron folletos, fotos, libros y entrevistas a personas que trabajaron o vivieron en dicha zona. Me refiero a la montaña Pico Platillón, ubicado en el estado Guárico. Quiero terminar esta introducción con la frase del profeta islámico Mahoma, quien dijo, abro comillas, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña, cierro comillas. Las montañas en la cosmogonía de los pueblos, las montañas en el diluvio. En el capítulo 7, versículo 19 del libro del Génesis de la Santa Biblia, dice, abro comillas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Las montañas en las antiguas leyendas aztecas, toltecas y chichimecas de Centroamérica. En el libro Fin del Mundo, 1999, de Charles Berlin, La sumersión del mundo. En aquellos días de la gran inundación, Cocos y su mujer, Xochiquetzal, se salvaron en un tronco de árbol ahuecado y un pájaro divino los guió a una montaña que emergía. Por otra parte, en la antigua leyenda indígena de la tribu Los Caracas, que habitaron en el centro norte de Venezuela, según su mitología, en tiempos antiguos no existía la montaña,
Todo era plano, se podía ver hasta el mar, pero un día las tribus ofendieron a la gran diosa del mar y ésta quiso acabar con todo el pueblo. Entonces se levantó una gran ola, la más alta que se había visto, y toda la gente imploró perdón a la diosa. Y justo cuando la ola iba a descender sobre ellos, se convirtió en la gran montaña Guaraíra Repano que hoy existe. Supuestamente significa algo así, abro comillas, la ola que vino de lejos, o la mar hecha tierra. La diosa se apiadó de ellos y los perdonó. Las montañas en las crónicas de India. En la historia del conquistador de origen alemán, Felipe de Utre, quien acompañado de 120 soldados españoles en 1541, cuando entró en los llanos, después de haber salido de la provincia de Coro, pasó por el sitio donde en el futuro se fundaría el pueblo de Valencia. A lo lejos divisó una punta de sierra alta, a lo que llamó el Cerro de los Pardaos. Algunos datos geográficos. El Pico Platillón está localizado en el corazón de una fila montañosa del Monumento Natural Juan Germán Rossio, al oeste de San Juan de los Morros y al sur del lago de Valencia. Hacia el sur se continúa con el Topo La Cruz y la fila La Glorieta. Más hacia el este, en dirección a la ciudad de San Juan de los Morros, se ubican otras filas montañosas, incluyendo el Topo Paraparo. El Pico Platillón tiene una altura de aproximadamente 1.930 metros sobre el nivel del mar. Es la mayor altura en el estado Guárico. En cuanto al ascenso, el Pico Platillón es una de las montañas más escaladas del estado Guárico. Por lo general, se sube durante la estación seca, de octubre a marzo. El ascenso principal es a través de la población de La Guamita, al sur de San Juan de los Morros. La ruta normal es a través del Pico Sur. Son aproximadamente 13 kilómetros de camino hasta la cumbre, la cual es fácil de mantener en la mira por la presencia de antenas microondas en su pico. Vivencia de una maestra. A la maestra Rogelio Mayo Torrealba se le encomendó en 1946 la fundación de una escuela en el caserío rural Cantagallo. En la actualidad, parroquia que forma parte del municipio Rossio del estado Guárico, sitio que se encuentra a los pies de estas montañas. Esta maestra narra su experiencia en esta zona, en el libro Por aquel caminito, donde señaló: en los días sábados y domingos yo llevaba a los niños y niñas más grandes a excursiones para explicarles las grandes satisfacciones que nos produce la naturaleza en sus cerros y montañas plenas de árboles frutales. En una de esas excursiones fuimos muy lejos hacia la montaña de La Glorieta. La tarde nos sorprendió sin darnos cuenta. Pronto se hizo de noche y a la salida nos perdimos, buscando hacia el caserío El Rincón. Yo ordené a los niños que acampáramos debajo de un árbol muy frondoso. Pregunté: ¿cuál de ustedes sabe tocar la guarura con las manos? Una niña como de 15 años me respondió: yo. Sube arriba y cuando estés bastante alto, toca sin cesar, porque si los padres de ustedes se dan cuenta que estamos perdidos, siguen el rumbo de la guarura. Monumento natural. El 6 de febrero de 1987, el Pico Platillón fue decretado Monumento Natural Juan Germán Rossio, estado Guárico, Venezuela, según la página 24 del Catálogo Cultural del municipio Rossio del estado Guárico. Tiene una extensión de aproximadamente 8.000 hectáreas entre los estados Guárico y Carabobo. Sistema de comunicación en Platillón.
En 1989 fue inaugurado en la cima de dicho cerro el sistema de antenas propiedad de la empresa Televen por parte del presidente de dicha empresa de comunicación, señor Omar Camero. Relatos de Orlando Rivero. El 14 de enero del 2020, por la mañana, caminando desde el sector Misión de Los Ángeles y entrando a la avenida 23 de enero de Calabozo, avenida ornamentada con hermosos chaguaramos, me percaté que en el horizonte norte del embalse generoso Capilongo, situado al norte de la ciudad, aparecían unas montañas a lo lejos. Luego volví el 15 de enero y ahí estaban las montañas, pero se veían espectrales. Después me encontré con el capitán Julio Guide y le pregunté que si había visto las montañas. Quedó pensativo y de pronto me responde que el cerro más alto era el Pico Platillón. Después de esa respuesta le di las gracias y nos despedimos y proseguí mi camino por la larga avenida. Desde entonces decidí investigar y escribir sobre la situación del Pico Platillón. A este escrito le titulo Las montañas que aparecen y desaparecen. Entrevista al señor Pedro José Reyes. Por la mañana del 9 de septiembre del 2020 fui a la casa del señor Pedro José Reyes, ubicado en la urbanización El Samán del sector Misión de Los Ángeles, al este de Calabozo. En su casa me recibió y nos sentamos en el porche. Como le había hablado con anterioridad, sabía el motivo de mi visita. Entonces comencé preguntándole cómo se llamaba el puesto de vigilancia donde él trabajó en el Pico Platillón. Y este me respondió, acomodándose en el asiento. Hablo comillas. Mira, trabajé para Psicodena, Sistema de Comunicación de la Nación, que pertenecía a las Fuerzas Armadas Nacionales. Se le prestaba seguridad a la CanTV, Compañía Anónima Nacional de Teléfono Venezuela. Tenía el rango de cabo primero en 1994. Acostumbraba a dar recorrido por la mañana y por la tarde alrededor del complejo de sistemas de antenas difusoras. Muy joven, en aquel entonces, veía las aves llamadas conotos, parecidas al tucán, comiendo frutas maduras en las ramas de los arbustos. Y además, desde el Pico Platillón, observaba al norte el lago de Valencia y al este el embalse de Camatagua. Y con esto relatado por el señor Pedro José Reyes, terminamos la entrevista. Para finalizar, se puede inferir que la montaña llamada el Pico Platillón es importante para todos los pueblos del estado Guárico por su acervo histórico y cultural. El Pico Platillón es la misma punta de Sierra Alta que divisaron Felipe de Utre y sus soldados, que le llamaron el Cerro de los Paldados, después de haber pasado por el sitio donde se fundaría el pueblo de Valencia. En este pico todavía funciona el complejo de antenas de televisoras privadas y de CanTV. Esa es parte de su relevancia, ya que permite las comunicaciones, aparte de ser un monumento natural. Por otra parte, sirve como lugar de recreación para las personas que ascienden caminando por estos parajes, practicando deporte físico. El Pico Platillón es el mismo que en algunas oportunidades se observa de la ciudad de Calabozo, desde la distancia en el horizonte norte, después del embalse de generoso Capilongo, en la vía San Juan de los Morros, distante 129 kilómetros de nuestra ciudad. Estas montañas se ven de modo espectral casi todo el año y muy pocas veces se pueden ver de forma clara y nítida. Esto se debe a los efectos climatológicos de neblina y calima en invierno, así como de la bruma y el humo producido por la quema de la sabana en verano. Todos estos efectos climatológicos cubren las montañas casi todo el año, razón por el cual las llamo en este escrito las montañas que aparecen y desaparecen, que forman parte de nuestros paisajes. Concluyo con unos versos de mi propia inspiración. Hermosa montaña ancestral, la que aparece y desaparece, y en mi mente permanece de manera espectral. Gracias a todos
por su atención. Saludos cordiales en la sexta jornada de investigación histórica Arístides Medina Rubio desde casa, evento patrocinado por la Universidad Rómulo Gallego, Núcleo Calabozo. Mi ponencia se titula Devoción por la Virgen del Valle de la aldea de pescadores de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Mi nombre es Juan José Otamendi. En el contexto espacial de ubicación, la aldea de pescadores, urbanismo costero de la ciudad de Puerto La Cruz, como dice Candelario Anuel Pérez, a finales del siglo XIX era un caserío humilde poblado por gente que vivía de la agricultura y la pesca. Actualmente Puerto La Cruz es una ciudad que a través de cientos y tantos de años se ha transformado de una aldea de pescadores con sus rancherías y trenes de pesca a lo largo de lo que hoy es el Paseo Colón y lo que constituyó la Playa Vieja a una ciudad turbulenta, lo expresa Vaz Méndez Guillermo. Igualmente se puede decir que la aldea de pescadores es una comunidad de aproximadamente 3.200 habitantes distribuida entre el sector La Playa con casas y rancherías, donde conviven los pescadores con sus embarcaciones en las orillas del mar, y el sector urbanizado con unas viviendas construidas por un proyecto habitacional gubernamental del año 1976. La panorámica, la aldea de pescadores de Puerto La Cruz. Por el norte tenemos el Mar Caribe, por el este la calle La Fortuna y el mercado de los Boqueticos. Por el oeste la avenida Prolongación, Paseo Colón, Tajamar. Y por el sur la urbanización Bellomar y residencia Paseo Colón. Es importante aclarar que el Paseo Colón ha cambiado de nombre y ahora se le ha denominado el Paseo de la Cruz y el Mar. En vista panorámica, la aldea de pescadores de Puerto La Cruz. Por el norte tenemos el Mar Caribe, por el este la calle de La Fortuna y un mercado de los Boqueticos, por el oeste la avenida Prolongación, Paseo Colón, Tajamar, y por el sur tenemos la urbanización Bellomar y la residencia Paseo Colón. Reseña histórica de la aparición de la Virgen del Valle. Según los datos históricos más auténticos, un galeón español trajo la imagen de la Inmaculada Concepción a las costas de Nueva Cádiz, isla de Cubao, en 1529, por lo que ostenta el privilegio de ser la imagen más antigua del continente. Se lo dice Porca en su obra La religiosidad popular en Venezuela. En otra referencia, a raíz del ciclón que azotó a Nueva Cádiz en el año 1541, un propietario de la isla de Margarita solicita y obtiene permiso para trasladar dicha imagen al Valle del Espíritu Santo, y con el tiempo esta imagen recibe el nombre de dicho poblado. Se lo establece Virginia Centeno, de acuerdo a la versión del padre Barnola. Otros datos históricos.
Jorge Almán con Esmirga Álvarez en 1516, comentan que Cubagua era una aldea y que en 1528 obtiene el rango de ciudad o villa, otorgado por la corona española, y que la denomina Nueva Cádiz de Cubagua. También establecen que en 1530 y hasta 1539 ya se observaba despoblada. Igualmente agregan que allí había muchas construcciones católicas, como la ermita de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que así se llama la imagen traída desde España, la iglesia mayor de Santiago de Cubagua. También había un convento que llamaban convento de San Francisco, que poseía una capilla. Así era el fervor, la religiosidad y la fe católica del pueblo cubaguense, que gozaba de un gran esplendor. También otro escrito por Salazar Bravo Grecia, que destruida la isla. Los pobladores emigraron, uno hacia Cabo de Vela y otro a la vecina isla de Margarita. También hay otro escrito de Salazar Franco, José Joaquín Checuaco, que establece que traída en procesión hasta el Valle de Santa Lucía, la Asunción, que es el otro nombre que también poseía el Valle Espíritu Santo, implorándole favores. También es importante hacer mención la obra de Enrique Bernardo Núñez, Cubagua, Dos Pablos en América, que también hace reseña de la aparición de la Virgen del Valle en el Valle del Espíritu Santo. Apertura de la devoción en la aldea de pescadores de Puerto La Cruz y talladura de la imagen. En ese peregrinar y andar por Venezuela, los pobladores de la isla de Margarita, por su raigambre y devoción a la Virgen del Valle, llevan su sentir a los lugares que habitan. Y es así como la familia Hernández trae a la aldea de pescadores de Puerto La Cruz la celebración y la festividad en honor a Vallita, como también suelen llamarla. El Señor Espíritu Santo talló la imagen y fue promotor originario de la fiesta de la Virgen del Valle, con el apoyo de la iglesia a través del padre Aldo Chiruaco. En el año de 1982 quedó instaurada las festividades y así ha continuado hasta la actualidad, como lo expresó la señora Edith Hernández, hija del Señor Espíritu Santo ya fallecido. Es importante también agregar que ellos crearon una asociación llamada Virgen del Valle, que a través de ella recogen fondos y pueden mantener así la tradición. Procesión de la Virgen del Valle, su trayecto por la aldea y por el mar. Las procesiones se hacen 12 días antes del 8 de septiembre. Sale la Virgen de la capilla a las casas donde le hacen su novena. Desde la noche antes del 8 de septiembre se adorna y se preparan los botes y la Virgen para la procesión por el mar. A las 6 de la mañana salen al recorrido por la comunidad y luego al paseo en el bote por la bahía. Es importante señalar que estas festividades han sido catalogadas como patrimonio del municipio Sotillo de Puerto La Cruz. También hay que agradecer a la comunidad, a sus pobladores, por los aportes en este trabajo
igualmente a la profesora Jacqueline Echeverría, que me acompañó en esta investigación. Aquí podemos observar, entre muchos aspectos, que lo de Cubagua, que fue una ciudad que duró poco y por tanto socavada por la injerencia de la toma de su riqueza, como fue la perla, y así fue el sacrificio de indígenas y de esclavos negros. Lo otro es que esta procesión se mantiene gracias a la asociación civil Virgen del Valle, que la conformó la familia Hernández. Es tanto el arraigo que es muy popular y que ya ha trascendido al oriente venezolano y a todo el país. Muchas gracias.